Libro El Gran Conflicto. Introducción. Descorriendo el velo del futuro. Introducción de la autora. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de una relación directa con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, ese gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, mediante el plan de redención, se abrió un camino para que los habitantes de la tierra pudieran seguir teniendo relación con el cielo. Dios se comunicó con el ser humano mediante su Espíritu, y por medio de las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció por el mundo. Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así enviados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros revela la característica única de los diversos autores. Todas las verdades reveladas son inspiradas por Dios. 2 de Timoteo 3:16. Sin embargo, están expresadas en palabras humanas. Y el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones, y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos que recibían esta revelación revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Escritos en épocas diferentes y con personas que diferían notablemente en condición y ocupación, así como en facultades intelectuales y espirituales. Los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los temas que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más clara que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo tema desde puntos de vista y bajo aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial o descuidado que hay diferencias o contradicciones. Allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor discernimiento la armonía fundamental. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos. Un escritor capta con más fuerza cierta parte del asunto. Comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro percibe mejor otro aspecto del mismo tema, y cada uno, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado grabado con más fuerza en su propia mente. Cada uno presenta un aspecto diferente de la verdad, pero existe una perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen en un conjunto perfecto, adecuado para satisfacer las necesidades del ser humano en todas las circunstancias de la vida. Dios se complació en comunicar su verdad al mundo por medio del ser humano, y Él mismo, por su Espíritu Santo, habilitó a ciertas personas y les permitió hacer este trabajo. Guió la inteligencia de ellas en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. El testimonio se transmite a través de la expresión imperfecta del lenguaje humano. Sin embargo, es el testimonio de Dios, y el Hijo obediente y creyente de Dios contempla en él la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan las doctrinas y la prueba de la experiencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Sin embargo, el hecho de que Dios ha revelado su voluntad a los hombres a través de su palabra no ha hecho innecesaria la continua presencia y guía del Espíritu Santo.
Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la comprensión de la palabra, que iluminaría y ampliaría sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu entren en contradicción con las de la palabra. El Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, dado que las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la que toda enseñanza y toda experiencia debe ser probada. El apóstol Juan dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Primera de Juan 4:1. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Se han lanzado varias acusaciones contra la obra del Espíritu Santo, por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por él, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. Están dominadas por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma. Pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. Este método de seguir impresiones y descuidar las santas escrituras solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para impulsar los engaños del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las estrategias de Satanás consiste precisamente en desacreditar la obra del Espíritu, por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fortaleza de la que nuestro Señor nos ha provisto. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra durante todo el periodo de la dispensación cristiana. Durante las edades, mientras se daban las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a personas aisladas, además de las revelaciones que debían ser incorporadas en el canon sagrado. La Biblia misma relata cómo, por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucciones que no estaban relacionadas con las dadas en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. De la misma manera, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de iluminación, amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios. Jesús prometió a sus discípulos: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 14:26 y 16:13. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días de los apóstoles, se extienden a la Iglesia de Cristo por todas las épocas. El Salvador asegura a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y Pablo declara que los dones y las manifestaciones del Espíritu fueron dadas a la Iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:12 y 13. En favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol oró así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Efesios 1:17 al 19. La bendición que Pablo pedía para la iglesia de Éfeso era que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelase a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pedro llamó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo,
porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38, 39. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se realizaría justo antes de las escenas del gran día de Dios. Joel 2:28. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que acompañarán la obra final del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta el fin del tiempo. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su Espíritu sobre su pueblo, para fortalecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el Evangelio por el mundo entero y dejarlo por escrito para beneficio de todas las generaciones futuras, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la Iglesia se vaya acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá lleno de ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Obrará con gran poder y señales y prodigios engañosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Por espacio de 6000 años, esa mente maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica y toda la crueldad desarrollada en esas luchas durante siglos. En ese tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que alertar al mundo acerca del segundo advenimiento del Señor, y se preparará un pueblo, sin mancha y sin defecto, para comparecer ante Él a su venida. Segunda de Pedro 3:14. Entonces, el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no serán menos necesarios de lo que fue para la Iglesia en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión, se me permitió contemplar el desarrollo del gran conflicto entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se manifestó también contra los discípulos del Salvador. En toda la historia se puede rastrear el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño mediante la que el error se disfraza de verdad. Se hace que las leyes humanas sustituyan a las leyes de Dios y se induce a los hombres a adorar a la criatura antes que al Creador. A lo largo de los siglos, Satanás se ha esforzado implacablemente para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que se acerquen a Él con temor y odio más que con amor, para suprimir la ley de Dios y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, para perseguir a los que se atreven a resistir sus engaños. Sus esfuerzos se pueden ver en la historia de los patriarcas, los profetas y los apóstoles, y en la de los mártires y los reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que estará señalado por una intensidad tan terrible que el mundo no vio jamás. Los engaños de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si fuera posible, engañará hasta a los mismos escogidos. Marcos 13:22. A medida que el Espíritu de Dios abrió mi mente a las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me pidió que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado, y que elaborase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, y especialmente que la presentara de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura. Con este fin, he tratado de escoger y de reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia en forma tal que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades probatorias que en diversas épocas han sido dadas al mundo, que han incitado la ira de Satanás y la enemistad de una Iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte.
Apocalipsis 12:11. En esos registros podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios y por la iluminación de su Espíritu, podemos ver expuesta la astucia del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mancha ante el Señor cuando Él venga. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en siglos pasados son hechos históricos tan bien conocidos y tan universalmente aceptados que nadie puede negarlos. He presentado brevemente esa historia de acuerdo con el objetivo de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma comprensible y relacionándolos con las enseñanzas que de ellos se desprenden. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del tema abordado o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, pero en otros no se ha mencionado el autor, puesto que las citas fueron usadas no tanto para referirse a esos escritos como fuente de autoridad, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el tema. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, utilicé en forma similar las obras que han publicado. El objetivo de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de edades pasadas, como en resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, si se considera que estos hechos y principios forman parte del conflicto entre los poderes de la luz y de los de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el futuro, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados aún bajo el riesgo de sacrificar todo bien terrenal, a testificar de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:2. El objetivo de esta obra es desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir los engaños de Satanás y la manera en que se puede enfrentarlo con éxito, presentar una solución satisfactoria al gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la bondad de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas, y dejar en claro el carácter sagrado e inmutable de su ley. Mi ferviente oración es que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean facultados para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Elena G. de White.